Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby, gracias por suscribirse. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet este cubre pañal o braguita para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Es parte de este nuevo ajuar que ya les mostré cómo tejer el vestidito, así que ahora les voy a enseñar cómo tejer el cubre pañal. Estén pendientes de la capotita, los zapatitos y de la diadema que ya pronto se los voy a enseñar. Ahora, aquí arriba les voy a dejar el link de todos estos videos para que fácilmente los encuentren, o si presionan la ovejita aquí a un lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. También este conjunto se puede tejer más grande o más pequeño, yo diría desde más o menos 3 hasta 18 meses. Nada más asegúrense de ver la caja de información de cada uno de los videos para ver cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Pues bueno, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé. Esta es la marca de lana que estoy usando, se llama Super Soft Baby Double Knit James Seabread. El grosor de esta lana es de 3 milímetros más o menos. Si están en los Estados Unidos pueden usar lana número 3. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es la cintura. Aquí ya tengo la cintura lista y les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Aquí con esta lana en este color blanco, no quiero cortar la lana ahí, así que se lo voy a mostrar aquí con esta lana en el color blanco. Aquí vamos a hacer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si quieren el resorte de la cintura más ancho, pueden agregar más cadenas. Así como está, mide más o menos un poquito más de 1 pulgada. Bueno, aquí en la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas al modo de terminar con 7 puntos bajos. Ahora, si ustedes quieren hacer su resorte de cualquier otra manera, está bien, no pasa nada, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando terminemos de hacer el resorte y lo unamos al modo de formar un círculo, tengamos el mismo número de puntos. Bueno, aquí miren, terminé de hacer los puntos bajos, tengo 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena y voy a girar y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a meter el gancho solamente por la barrita de atrás del punto, así miren, y vamos a hacer un punto bajo. Otra vez más, en el siguiente punto bajo hacemos un punto bajo, pero nada más por la barrita de atrás del punto. Y así voy a continuar hasta tener una vez más 7 puntos bajos. Ahí está. Tengo 7 puntos bajos, hago una cadena y voy a girar y de nuevo voy a repetir lo mismo. Meto el gancho por la barrita de atrás del primer punto y hago un punto bajo en el siguiente. Y lo mismo hasta de nuevo tener 7 puntos bajos. Ahí está. Una cadena, giramos y de nuevo repetimos lo mismo. Así van a continuar ustedes hasta tener un total de 78 vueltas. Miren, aquí ya tenemos 2 y luego tenemos 3 y estamos haciendo la cuarta. Y cuando tengamos las 78 vueltas, así es como se va a mirar. Miren, ya tengo listo el mío. Tengo 78 vueltas y me está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a unir los dos lados, así es que vamos a hacer esto, miren. Vamos a meter el gancho aquí en este primer punto de cadena. Ahí. Y vamos a jalar esta lazada hacia el frente. Ahí. Y vamos a hacer una cadena. Ahí está. Ahora voy a meter el gancho en el siguiente punto aquí y en el segundo punto bajo aquí en la parte de atrás. Jalo una lazada y voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto aquí, en el tercer punto bajo atrás, jalo una lazada. Y así vamos a unir los dos lados. Ahí está.
Y así terminamos, miren, ya unimos los dos lados. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos aquí a la orilla y vamos a aumentar. Voy a hacer una cadena. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer puntos bajos y vamos a aumentar en la tercera vuelta. Así es que empezando aquí, miren, en esta vuelta voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta voy a hacer otro, llevo 2, y en la tercera vuelta voy a hacer un aumento, voy a hacer 2 puntos bajos. Otra vez más, en las siguientes 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada una, y en la tercera vuelta voy a aumentar, voy a hacer 2 puntos bajos. Otra vez más voy a hacer un punto bajo en las siguientes 2 vueltas, y en la tercera vuelta voy a aumentar. Voy a hacer 2 puntos bajos. Así vamos a continuar por todo alrededor de esta vuelta. Miren, van a hacer 1, 2 y en la tercera vuelta van a hacer 2. Y así por todo alrededor. Continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta donde hemos hecho estos puntos bajos con aumento y tengo un total de 103 puntos bajos. Ahora, para terminar, vamos a irnos encima del primer punto bajo y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer la primera vuelta de este punto. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto aquí voy a hacer otro punto V. Voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo lo mismo. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto otro punto V. Así es como vamos a continuar haciendo estos puntos V que consisten de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto separado de 3 puntos bajos aquí abajo. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos V. Tengo un total de 26. Ahora para terminar hice mi último. Vamos a irnos aquí a un lado donde tengo las cadenas y voy a unirme con un punto deslizado. Y ahí está, así termino la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta del punto vamos a hacer una cadena. Y aquí lo que vamos a hacer es, miren, en estas cadenas que cuentan como un punto alto, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro de este punto V voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahora voy a hacer un punto alto en realce por frente en este segundo punto alto del punto V. Y ahí está, miren, así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V. Otra vez más, punto alto en realce por frente. Dentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo 26 abanicos. Para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, cuando hacemos esta vuelta, nada más se van a ir aquí a un lado, miren, donde tenemos la cadena y se van a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos V. Para hacer esto, los puntos V van a ir adentro de cada uno de los espacios de cadena aquí de los abanicos. Así es que para hacer esto vamos a hacer 1, 2, 3 puntos deslizados. Miren, vamos a ir encima del primer punto alto, del segundo, y en este tercero, en lugar de hacerlo encima, lo vamos a hacer aquí adentro del espacio de las 2 cadenas. Y ahí está. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en este mismo espacio un punto alto. Ahora, adentro de cada uno de los abanicos van a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Otra vez más, encima del siguiente lo mismo. Un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Continúen haciendo estos puntos V y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la segunda vuelta del punto. Hacemos 2 vueltas, recuerden,
tengo un total de 26 puntos V. Ahora para terminar vamos a irnos aquí a un lado donde tenemos estas 5 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como termino esta vuelta, y de aquí en adelante ustedes van a hacer lo mismo. Cuando repitan esta vuelta, así es como ustedes van a terminar. Ahora, de aquí en adelante ustedes van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar en estas últimas dos vueltas. Las vueltas de los abanicos y las vueltas de los puntos V. Exactamente igual, así es como ustedes van a continuar. Así es que aquí miren, para empezar la vuelta de los abanicos, lo único que ustedes van a hacer es una cadena y hacer un punto alto en realce por frente aquí donde tenemos estas cadenas. Y luego adentro de este espacio vamos a hacer otro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Otra vez más, tenemos el siguiente punto V, hacemos punto alto en realce por frente, en el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta. Cuando terminen se van a unir aquí a un lado, miren donde está la cadena con un punto deslizado, y luego van a repetir la vuelta de los puntos V. Van a hacer 3 puntos deslizados. Cuando estén adentro de este espacio van a hacer 5 cadenas y luego un punto alto, y adentro de cada uno de los abanicos de la vuelta de estos abanicos van a hacer un punto V, de igual manera como los tengo aquí. Bueno, continúen así. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer de aquí en adelante, pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, hice un total de 12 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 12 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. La última vuelta que hice fue la vuelta de los abanicos. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es vamos a dividir las piernitas. Y aquí en el centro tengo 2 abanicos y 2 abanicos para la parte de atrás. Así es que para las piernitas, cada una de las piernitas vamos a tener 11 abanicos. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y aquí en el centro estoy marcando estos 4 puntos. 2 al frente y 2 atrás. Bueno, aquí, o más bien, esta es la parte de atrás y este es el frente. Pero bueno, aquí terminé de hacer esta última vuelta, me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora voy a hacer puntos deslizados hasta llegar aquí al espacio de las 2 cadenas. Así es que para hacer eso aquí hacemos punto deslizado 1, 2 y 3. Ahora aquí voy a hacer un abanico de igual manera como hice aquí. Voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Sí, voy a hacer una cadena nada más. Si ustedes quieren hacer 2, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahora vamos a girar de esta manera así y nos vamos a ir aquí a este abanico. Si contamos cada uno de los abanicos, es el abanico número 12. Así es que vamos a irnos aquí y aquí vamos a hacer otro abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Luego me voy al siguiente, este sería el abanico número 13 y hago lo mismo. Un abanico. Ahora me voy a ir aquí a este abanico, que es el que estaba a un lado de donde terminamos, fue el último que hice de la vuelta, y ahí en el centro voy a hacer otro abanico. Ahí está. Ahora, para terminar, vamos a unirnos aquí a un lado donde tengo las 3 cadenas que hicimos al inicio para el primer abanico y hacemos un punto deslizado. Ahora, vamos a cortar el hilo. Ya las piernitas están divididas. No los voy a quitar todavía porque me hace falta grabar el video en inglés, pero aquí ustedes pueden ver de que va a quedar este huequito. Lo único que ustedes van a hacer es van a cortar su hilo. Yo no lo voy a hacer todavía, pero ustedes lo cortan y
van a coser esta parte, pero después que hagamos las piernitas, porque cuando hagamos las piernitas vamos a hacer un abanico aquí y otro aquí. Así es que después que terminen con este hilo que sobre, van a coser el huequito que va a quedar aquí abierto. Lo van a hacer por el lado de adentro. Bueno, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer una de las piernitas. Ok, ya terminé de hacer esta parte, ya les mostré cómo dividir aquí, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora lo que vamos a hacer aquí ahora es, vamos a hacer esta piernita y aquí vamos a jalar esta lazada, vamos a irnos aquí en este mismo abanico donde hicimos este abanico, miren, ahí a un lado, vamos a jalar esta lazada aquí y voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Vamos a seguir con lo mismo, vamos a hacer la vuelta de los puntos V. Lo único que aquí vamos a hacer los puntos V solamente con una cadena de separación. Así, miren, así es que hacemos punto alto, cadena, punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Cuando llegue aquí voy a tener 12 puntos V, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado, tengo 12 puntos V. Ahora una cosa que me olvidé de mencionarles es de que si ustedes le miden esto a su niña y creen que necesitan agregar esa cadena que dejamos de hacer, entonces agréguenla, no pasa nada. Ahora aquí miren, para hacer el siguiente punto V voy a hacer lo mismo que hicimos aquí al frente. En este mismo abanico voy a hacer un punto V. Ahí miren. Ahí está. Así es que ahora tengo 13 y aquí en el centro de estos dos, miren, voy a hacer otro al modo de terminar con 14 puntos V para la piernita, y lo mismo vamos a hacer al otro lado, punto alto, cadena, punto alto, y luego para terminar vamos a irnos aquí a un lado donde tengo estas 4 cadenas y voy a hacer un punto deslizado, y miren, aquí está ya la piernita. Y así es como nos va a quedar. Ahora voy a continuar y voy a hacer una vuelta de los abanicos aquí. Así es que voy a hacer más bien una cadena y a un lado aquí de las cadenas voy a hacer el punto alto en realce por frente. Y adentro de este espacio voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Aquí vamos a hacer una cadena de separación. Y luego punto alto en realce por frente. En el siguiente lo mismo, punto alto en realce por frente, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en este espacio de cadena y luego punto alto en realce por frente. Y aquí lo mismo, si ustedes necesitan esta cadena aquí para que esta parte quede un poquito más ancho, no pasa nada, háganlo. Así es que así vamos a continuar y luego nos vemos aquí, miren, al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde tengo la cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados al modo de estar aquí adentro de este espacio de cadena. Aquí. Ahora, lo que voy a hacer ahora es voy a hacer 3 cadenas. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí son 2 puntos altos más. Ya vamos a reducir aquí la parte de la piernita. Con las 3 cadenas son 3 puntos altos. Me salto en medio del siguiente y hago 3 puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta. Así. Bueno, continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final, terminé de hacer estos abanicos. Para terminar vamos a irnos a un lado y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esa última lazada. Y aquí está. Ahora vamos a hacer unas cuantas vueltas aquí. Voy a usar este color blanco. Y aquí para empezar me voy a ir aquí justamente en el centro de donde terminamos. Ahí miren. Voy a jalar una lazada. Ahí. Y ahora aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí miren, en este punto que son las cadenas voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue medio punto alto en realce por detrás.
medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Ahora, si ustedes quieren hacer las piernitas más largo, lo pueden hacer. Pueden continuar repitiendo estas 2 vueltas hasta tener el tamaño que ustedes deseen. Y luego terminar ahí de esta misma manera si gustan. Pero bueno, así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Bueno, continúen y nos vemos aquí al final. Estoy aquí al final, mi último punto aquí fue un medio punto alto en realce por detrás. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde tengo la cadena y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora creo que voy a hacer 1 o 2 vueltas más, no estoy segura, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer. Si es que vamos a hacer lo mismo, miren, una cadena, este primer punto está en realce por frente, así es que trabajamos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Y luego, si voy a hacer la tercera vuelta, nada más me voy a unir aquí al inicio con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y voy a repetir lo mismo. Todo depende cómo se mire aquí esta parte. Bueno, continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final, decidí hacer nada más 2 vueltas. Si ustedes quieren continuar y hacer más, lo pueden hacer de igual manera. Ahora para terminar aquí me voy a unir con un punto deslizado donde tengo la cadena. Ahora voy a hacer una vuelta más, pero la voy a hacer de esta manera. Miren, vamos a hacer 4 cadenas y me voy a saltar este espacio y en el siguiente aquí voy a hacer un punto deslizado. Aquí miren, punto deslizado. 4 cadenas de nuevo, me salto este espacio y en el siguiente punto deslizado, 4 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente un punto deslizado. Y ahí está, así es como voy a continuar y así es como se va a mirar. Bueno, continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más vine al inicio con un punto deslizado y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, así es como nos ha quedado esta parte, miren qué linda está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer a este lado. Aquí les voy a empezar la primera vuelta, la vamos a hacer de igual manera. Aquí empezamos al lado de este abanico, así es que aquí vamos a empezar aquí a este otro lado, miren ahí. Vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer la vuelta de los puntos V. Y vamos a terminar con 14 puntos V. Así es que aquí vamos a hacer 4 cadenas y en este espacio voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a ir aquí en el centro de estos dos, miren, y vamos a hacer otro punto V. Y ahora aquí mismo en este mismo abanico donde está este abanico que hicimos para separar, vamos a hacer otro punto V. Y ahora por todo alrededor van a continuar y hacer lo mismo. Y así es como ustedes van a iniciar esta parte. Ya la siguiente vuelta, estoy segura que ya saben cómo va. Van a terminar aquí, van a hacer estos 14 puntos V. Se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado. Y van a hacer su primer abanico, así como hicimos aquí, miren. Y luego van a hacer la tercera vuelta, donde hacemos los 3 puntos altos encima y terminar de igual manera como hicimos aquí. Y eso es todo. Así es que continúen, terminemos de hacer este otro lado y luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la otra piernita. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así completamos ya el cubre pañal o braguita. Y miren qué precioso me ha quedado y creo que está bien fácil de hacer. Aquí nada más pasé un listón por el centro, miren ahí está. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y así completamos ahora este ajuar que ya incluyen la capotita, el vestidito y ahora la braguita. Estén pendientes de los zapatitos porque se los voy a mostrar cómo tejer también. Pues bueno, espero les haya gustado este tutorial. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.